Breve historia de Thomas Brooke. Thomas Brooke vivió entre los años 1608 y 1680. Nació en 1608, ingresó en Emmanuel College, Cambridge, en 1625, donde puritanos en Nueva Inglaterra como Thomas Hooker, John Cotton y Thomas Shepard también fueron educados, pero parece que se fue antes de graduarse. Brooke fue ordenado predicador del Evangelio en 1640, se convirtió en capellán de la flota parlamentaria, sirviendo durante algunos años en el mar. Ese ministerio se menciona en algunas de sus devociones marinas, así como en su declaración. Él escribió: He estado algunos años en el mar y por medio de la gracia puedo decir que no cambiaría mis experiencias en el mar por las riquezas de Inglaterra. Después de la Guerra Civil, Brooks se convirtió en ministro de la iglesia de St. Thomas de Apostle, Queen Street, Londres, entre los años 1648 y 1651. A menudo fue llamado a predicar ante el Parlamento. En 1652 se convirtió en rector en St. Margaret, Newfish Street Hill, que fue la primera iglesia que se quemó hasta los cimientos en el Gran Incendio de London, 1666. Como Thomas Goodwin y John Owen, Brooke prefirió la visión congregacional del gobierno de la iglesia. En 1662 fue víctima de la notoria ley de uniformidad. Después de ser expulsado de su vida, Brooke continuó predicando en Londres, donde aparentemente sufrió poca persecución. Se convirtió en ministro de una congregación en Moorfield, cerca de St. Margaret's. A diferencia de muchos ministros, permaneció en Londres durante la Gran Plaga de 1665, cuidando fielmente su rebaño. En 1672 obtuvo la licencia para predicar de acuerdo con los términos de la Declaración de Indulgencia, pero esa licencia fue revocada en 1676. Brooke perdió a su primera esposa, Martha Burgess, una mujer piadosa a la que apreciaba mucho, en 1676. Él escribió de ella lo siguiente: siempre era mejor cuando estaba más con Dios en un rincón. Lleva muchos días derramando su alma ante Dios por la nación, porción, y las grandes preocupaciones de su propia alma. Más tarde se casó con una joven temerosa de Dios llamada Patience Cartwright. Alexander Grossar la expresó de manera breve, como sigue: ella es joven en primavera, él en invierno, quien resultó ser un compañero muy digno. Brooke murió en 1680 y fue enterrado en Bunhill Field, el famoso cementerio inconformista de Londres. John Reeves, quien predicó en el funeral, dijo que Brooks tenía una naturaleza dulce, una gran seriedad, una gran caridad, una paciencia maravillosa, una fe fuerte. Las obras de Thomas Brooke es una compilación de 6 volúmenes de James Nichol. Es un tesoro. El volumen 1 contiene las memorias de Brooke de Alexander B. Grossar, así como preciosos remedios contra los dispositivos de Satanás, Manzanas de Oro, una obra popular para hombres y mujeres jóvenes impresa 17 veces entre los años 1657 y 1693. El cristiano mudo bajo el Smarten Rod y A String of Pearls. El volumen 2 contiene un arca para todos los Noé de Dios, la llave privada del cielo y el cielo en la tierra. El volumen 3 contiene las inescrutables riquezas de Cristo y un gabinete de joyas. El volumen 4 contiene la corona y gloria del cristianismo, que consta de 58 sermones sobre Hebreos capítulo 12, versículo 14. El volumen 5 contiene la llave de oro para abrir tesoros ocultos, paraíso abierto, un Señor en temporada. El último volumen contiene Lamentaciones de Londres, una obra notable de confesión corporativa, el día glorioso de la aparición de los santos, el deleite de Dios en el progreso de la rectitud, se detectan hipócritas, el último día de un creyente, su Beth
Dice, un cordial celestial, y el legado de una madre moribunda. De todos los teólogos puritanos reimpresos por Jane Nichol en la década de 1860, Brooke fue el más popular. Tanto los temas prácticos que realiza como la forma de presentación hacen que sus frases sean tan memorables como melodías. Además, sus percepciones espirituales se presentan directa y fervientemente y están repletas de la escritura. Como dijo un compañero ministro de Brooks, tenía un cuerpo de divinidad en su cabeza y el poder de él en su corazón. Peter Lewis dijo lo siguiente: podemos agregar en sus libros también, genio del puritanismo. Recomendamos encarecidamente a Thomas Brooke. Comunica verdades profundas de manera sencilla y es una lectura apropiada para jóvenes y adultos. Sus escritos resumen vida espiritual y poder y son particularmente reconfortantes para los verdaderos creyentes. Si se limita a la compra de algunos juegos de obras de Puritan, asegúrese de comprar y leer a Brooks. El cielo y la tierra, un tratado sobre seguridad. No hay mayor privilegio de ser hijo de Dios y saberlo, porque la seguridad trae gozo a la adoración y a la oración, fortaleza, valentía a nuestro testimonio. El fracaso, la debilidad de todas las cosas de estas áreas a menudo se remontan a la falta de seguridad. Brooke explica las maravillas de la seguridad en este libro. El capítulo 1 afirma que los creyentes pueden obtener seguridad y el capítulo 2 aborda por qué algunos creyentes carecen de seguridad mientras que otros la disfrutan en una medida particularmente grande. El capítulo 3 trata con los impedimentos que dificultan la seguridad y cómo se puede eliminar. El capítulo 4 ofrece motivos para animar a los creyentes a que no se detengan antes de obtener una seguridad bien fundamentada. Los 10 ventajas de Brooke para la seguridad deberían motivar a cualquier creyente. Ofrece el cielo y la tierra, endulce los cambios de la vida, evita que el corazón desee el mundo, ayuda a la comunión con Dios, protege de la reincidencia, produce santa valentía, prepara al hombre para la muerte, hace misericordia, sabe a misericordia, da vigor al servicio cristiano y lleva al alma al disfrute de Cristo. El capítulo 5, el corazón del libro, establece formas y medios de obtener una seguridad bien fundada. La sección de Brooke sobre las cosas que acompañan a la salvación, conocimiento, fe, arrepentimiento, obediencia, amor, oración, perseverancia, esperanza, ofrece más de 100 páginas de sabrosa divinidad. En sí mismo sirve como un manual práctico sobre la marca de la gracia. El capítulo 6 expone la seguridad falsa al describir las marcas de la seguridad bien fundamentada y las características del testimonio interno del Espíritu Santo. El capítulo final muestra cómo fortalecer la seguridad y recuperar la seguridad perdida. El cristiano mudo bajo la vara punzante. Este trabajo se aplicó originalmente en 1658 con el título El alma silenciosa con antídotos soberanos. Una segunda edición apareció en 1660 y a partir de entonces tuvo una gran demanda. Brooke presenta muchos puntos para probar su tema de que es el gran deber y la preocupación de las almas bondadosas permanecer mudas, calladas, ante las mayores aflicciones, la más triste providencia y las pruebas más agudas que encuentran en este mundo. Responde a toda objeción imaginable contra el ejercicio de la sumisión espiritual en la aflicción. Este clásico es muy recomendable para cualquiera que esté pasando por pruebas que no pueden cambiar en su vida. Preciosos remedios contra los dispositivos de Satanás. Este libro ofrece lecciones muy necesarias sobre la sutileza de los dispositivos de Satanás. La extraña oposición que encontré de parte de Satanás en el estudio del siguiente discurso ha puesto un filo en mi espíritu, sabiendo que Satanás se esfuerza poderosamente para evitar que estas cosas vean la luz que tiende eminentemente a sacudir y quebrantar su reino de las tinieblas, para levantar el reino y la gloria del Señor Jesucristo en las almas y las vidas de los hijos de los hombres, escribe Brooke en el prefacio de este libro. Brooke describe 12 de los dispositivos de Satanás y su remedio. Luego se enfoca en 8 dispositivos que Satanás usa para evitar que los creyentes usen los medios de la gracia. Proporciona remedio para aquellos dispositivos que
maten a los santos en una condición de tristeza y duda. Finalmente, proporciona remedios para el abuso de la riqueza, el orgullo del saber, las divisiones entre los piadosos, la excusa de la ignorancia. Un apéndice considera 5 artimañas más de Satanás, 7 características de los falsos maestros, 6 proposiciones acerca de Satanás, 10 ayuda contra sus artimañas. Los 10 ayudan a proporcionar un resumen adecuado del libro, antes según la regla de la palabra de Dios. No contriste al espíritu, luche por la sabiduría celestial, resista los primeros movimientos de Satanás, trabaje para ser lleno del Espíritu Santo, permanezca humilde, busque la vigilancia, mantén la comunión con Dios, lucha contra Satanás sacando fuerza del Señor Jesús y ora mucho. Una de las razones de esta reimpresión, según George Smatton, es que los autores cristianos de épocas anteriores trataron la influencia seductora y el terrible poder de Satanás de forma mucho más completa y sugerente que en la literatura actual. Necesitamos enormemente la orientación que Brooke brinda en este libro. Aunque las herramientas de Satanás pueden cambiar a lo largo de los siglos, sus dispositivos permanecen constantes, por lo tanto, este clásico nunca quedará desactualizado. Piedras lisas tomadas de Asian Brooks. Este libro de citas de los escritos y sermones de Thomas Brooks fue compilado por Charles Spurgeon, un gran amante de los puritanos. En su prefacio al libro, Spurgeon escribió lo siguiente: como escritor, Brooks esparce estrellas con ambas manos. Tiene polvo de oro. En su almacén hay toda clase de piedras preciosas. El genio es siempre maravilloso, pero cuando se santifica es incomparable. Aquí hay una piedra preciosa. No hay tal manera de alcanzar mayores medidas de gracia que el que un hombre esté a la altura de esa pequeña gracia que tiene.